Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, vamos a esperar a que os vayáis conectando aquí. Ha sido pues eso, un momentito que vamos a conectar para, no sé, para comentar temas de ciclismo, que es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de una cosa bastante interesante, ¿no? Que es el deporte de base, ¿no? El deporte de base, como su nombre lo indica, el deporte de base es la base del ciclismo, ¿no? Vamos a hablar de ciclismo en esta ocasión. Yo pienso que vamos a poder hablar sobre el deporte de base de ciclismo porque es lo que conozco, lo que he proyectado y lo que me gustaría llevar a cabo de una o de otra manera, llevar a cabo aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar es de cómo el deporte de base es fundamental, casi más fundamental todavía de lo que sería el deporte normal, ¿no? A ver, estamos con problemas de conexión. Vamos a ver si podemos... Perdóname un segundito, que estamos aquí con problemas de conexión. A ver si podemos... Vamos a apagar todas las conexiones que tengamos por ahí. Y con ello lograremos, imagino, que evitar el problema, o salvo que esté todo el mundo conectándose ahora, ¿no? Bueno, ya parece que funciona, está funcionando ahí. Nosotros ahí en Facebook, me imagino que también está todo controlado, está funcionando. Si no, me decís lo que sea, ¿vale? Me mandáis un mensaje y vemos ahí un poquito si se oye bien, si no se oye bien, qué hay, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar exactamente de lo que quería hablaros hoy, es del deporte de base, ¿no? Y de la importancia, porque yo sé que muchos de los que os estáis conectando aquí pues tenéis muy claro y vamos a ir, y más los que lleváis tiempo conectando, me imagino que simpatizamos un poco en lo que es el tema de cómo hay que llevar las cosas del entrenamiento, ¿de acuerdo? Perfecto, Waterman. Entonces, lo que hay que ver es un poco cómo hay que enfocar el tema de las escuelas y cómo se desarrolla, ¿no? En Europa y, bueno, ya no solo en Europa, ¿no? En Estados Unidos y todos los países que son punteros y que dedican grandes recursos al deporte, ¿no? Hay que tener claro que, digamos, en el deporte, igual que casi todos los sitios, el que manda es el dinero, ¿no? Las naciones o los países que más destinan a su deporte, digamos, hacia el deporte, son los que mejores resultados obtienen, lógicamente. Tenemos el ejemplo, por decir, por el que viví yo, ¿no? Cuando nosotros estuvimos para Barcelona 92, con el plan ADO 92 y 96, para Atlanta 96, se destinaron mucha cantidad de dinero para, digamos, coger a los deportistas e inculcarlos de una manera. Eso quiere decir que si no se infunde o si no se inyecta dinero en lo que es las categorías inferiores y lo que es el trabajo, digamos, para los deportistas, malamente vamos a poder desarrollar, digamos, éxito en el terreno profesional o en el terreno de resultados, ¿no? Entonces, claro, yo todo esto, lógicamente en España, pues es una cosa que es compleja, ¿no? Es complejo encontrar dinero del Estado para aplicarlo a deportistas jóvenes, ¿no? Y más en deportistas jóvenes, ¿no? Que habrá muchos que lógicamente se irán o sea, no seguirán, ¿no? No seguirán el plan y se perderán por el camino, ¿no? Pero digamos que este tipo de trabajo vamos a funcionar en dos vertientes, ¿no? Digamos, una es la vertiente de la educación, ¿no? Hay que hacer una educación deportiva. O sea, yo para mí, no sé cómo está el modelo educativo aquí en Colombia, pero sí que el modelo educativo tendría que explayarse más en lo que es el terreno deportivo y científico deportivo. Quiero decir con esto que un alumno que va hacia la universidad, lógicamente ya tenía que tener unos conocimientos básicos sobre lo que es la fisiología del ejercicio, ¿no? Por lo menos eso, o sea, por lo menos lo que es la fisiología del ejercicio. Qué sistemas metabólicos se producen y sobre todo las desventajas que tenemos a la hora de hacer el ejercicio, digamos, de manera mala, ¿no? De manera negativa. O
sea, digamos, siempre lo dijimos el otro día cuando estuvimos hablando, de que el cuerpo siempre adapta, o bien de manera positiva, o bien de manera negativa al ejercicio que nosotros hagamos. Por lo tanto, siempre vamos a tener, digamos, una adaptación física, fisiológica, lógica de cada entrenamiento que hagamos. Por lo tanto, esos efectos positivos y negativos se tenían que estar explicando en las escuelas, ¿no? Y al igual que, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Una reanimación básica, pues una reanimación básica donde sería, pues vamos a ver, todo lo que es pues eliminar o poner una canuda de Gödel o saber hacer unas contracciones respiratorias, un masaje cardíaco, eso tendría que ser, digamos, base, ¿no? Y tendría que formar parte de los conocimientos, porque quién sabe, hoy por ejemplo hemos tenido la desgracia aquí en Bucaramanga de que se ha muerto un chico, no se hubiese podido reanimar, ¿no? Le ha atropellado un camión, una tractómula, y le han pasado por encima, ¿no? Pero por ejemplo en otros casos donde podría haber una persona que ha tenido una caída, ¿no? Que ha tenido un accidente fortuito, un accidente o algo, y el chico se queda sin conocimiento, el hecho de poder saber, digamos, cómo hacerle un masaje cardíaco o cómo poder hacer respiraciones asistidas. Y aunque no haga el número, por ejemplo, que diga la OMS, ¿no? Porque eso cada año va cambiando, ¿no? Muchas veces cuando hacemos los reciclajes van cambiando los números de masajes cardíacos por los números de inspiraciones, ¿no? Pero sí que es importante que, digamos, en el deporte de base se enseñe a esto, ¿no? Realmente en el deporte de base, tanto en España como aquí, como en otros países, lo único que se hace es entretener a los chicos, ¿no? Y muchas veces es como la guardería, ¿no? Tenemos como que el deporte, digamos, llevamos a los chicos al patinaje, o llevamos a los chicos al fútbol, o llevamos a los chicos al atletismo, con tal de que nos lo cuiden durante 2-3 horas y que estén ahí entrenando y de paso hacen deporte, ¿no? Pero realmente el deporte de base tiene que incluir muchísimo más. O sea, realmente el deporte de base es lo más importante para crear cultura deportiva, ¿no? Y donde digamos, tenemos, digamos, la pirámide, la base de la pirámide para conseguir que nuestro deportista tal. Y ahí es donde no hace falta aportar grandes cantidades, digamos, de dinero, ¿no? Del Estado hacia esos deportistas. Por lo tanto, dicho esto, que es muy importante, ¿no? Porque es importante meter dinero, pero no solo meter dinero en inyectar dinero en el deportista de élite. El deportista de élite, si tiene suerte, está patrocinado, tiene equipos, tiene tal, pues lógicamente va a tener sus ayudas y va a tener su... Pero claro, el camino que hay hasta que ese chico de 11 años se convierta en un Egan Bernal o se convierta en un Rigo, pues pasan muchísimas cosas y perdemos muchísimos deportistas, ¿no? No solo aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Dónde no se pierden los deportistas? En países que hay, digamos, cultura deportiva, ¿no? Cultura deportiva, por ejemplo, estamos hablando países como Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿no? Con el programa que tuvieron para la Olimpiada de Londres, ¿no? Donde se hacen verdaderos programas desde pequeños, ¿no? Y realmente se juega desde las edades pequeñas, porque es en el acompañamiento y en la detección de esos talentos donde vamos año tras año cultivando y haciendo mejorar los cronos y los tiempos y todo sobre esos deportistas, ¿no? Entonces es vital el deporte de base, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enfocar? Yo no sé si estaréis, alguno de los que haya conectados hoy, de los que estáis tanto en Instagram como en Facebook, no sé si tendréis chicos en edad de hacer deporte, ¿no? Y ahora os voy a decir una cosa, me da igual que estén haciendo deporte, ciclismo, atletismo, cualquier tipo de deporte, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que en cualquier tipo de deporte hay que llevar un orden, y no porque sean niños lo aguantan todo, ¿no? O sea, hay una cultura. Hoy, por ejemplo, he salido a entrenar, se nota porque me ha pegado el sol bastante, porque estamos aquí acostumbrados ya a que no me dé el sol. Y hoy, por ejemplo, nos ha pasado un niño, pues, no sé cuántos años tendría, pues tendría 13 años, 14 años, no creo que tuviese más de 14 años, con su padre detrás con la moto y tal, lógicamente pues para cuidarlo, ¿no? Porque los padres nunca hacen nada negativo para los hijos, ¿no? Siempre los van a intentar cuidar, ¿no? Y hacer lo que creen que es mejor para ellos, ¿no? Pero muchas veces no es lo mejor para ellos, se equivocan, ¿no? Se confunden, ¿por qué? Porque no hay cultura de ciclismo ni de deporte. Entonces, meter la cultura deportiva en cualquier país o en cualquier sistema, digamos, en cualquier sistema, digamos, de hoy en día, cualquier sistema socioeconómico,
es una cosa complicada, ¿no? Porque hay que meterla desde niños. Si los niños empezamos a enseñarles lo que es un entrenamiento, lo que es, digamos, un sistema, lo que es empezar, lo que son las cargas progresivas, lo que es una reanimación cardiopulmonar, lo que es los beneficios y los perjuicios del entrenamiento. Lógicamente estos niños, cuando lleguen a tener sus propios niños, sus propios hijos, cuando sean padres, van a saber, ¿no?, qué inculcarle a sus hijos y van a evitar esos errores que hacen que se pierda muchísima gente, digamos, en el camino, ¿no? Ese es el problema mayoritario, ¿no? El problema que veo es que se pierden muchos deportistas por el camino. Yo recuerdo cuando competía, había el equipo ruso, ¿no? La selección rusa tenía un montón, digamos, de equipos funcionando por Europa, por Europa y por el mundo, ¿no? Lo que se llama el Lokomotiv, el proyecto Lokomotiv. Lo que hacían era llevar ciclistas, eran como pequeñas selecciones, o sea, digamos, no hacían una selección, hacían varias selecciones, iban, pues mira, unas iban a Europa, otras iban a Francia, otras iban a tal, otros iban a Colombia, otros iban a tal, o sea, cada uno iban a un sitio y de ahí era el programa, ¿no? El programa de que todos los chicos estaban bien guiados a la hora de hacer deporte, ¿no? Y aquí lo que os voy a plantear, por lo que comentaba, ¿no?, los que sois padres, los que tenéis niños, los que tenéis sobrinos, ¿no?, los que tenéis familia, digamos que tenéis familia que pues practican cualquier tipo de deporte, ¿no? Y cuando digo cualquier tipo de deporte es hasta los juegos, ¿no? Hasta el juego como es el fútbol, el voleibol, todo esto hay que mirarlo desde un punto de vista mucho más científico, ¿no? Y sobre todo en esa parte de edad. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo dentro de los niños, ¿no?, tanto de formación, ¿no?, de formación deportiva, de lo que es el deporte, de lo que es la fisiología, pero una formación básica en el idioma de ellos. O sea, lo que no vas a hacer es meterlos en otra aula para eso, ¿no? Pero había uno de los principios del entrenamiento, que además eso fue de los últimos principios que se abordaron, ¿no?, que era el principio, ahora no lo recuerdo, de cognitivo, ¿no?, de participación activa, de participación activa y consciente, ¿no? ¿Eso qué hace? Que la gente, cuando comienza a entrenar, ¿no?, cuando comienza un niño, ¿no?, de 11, 12 años, comienza a ir a una escuela de ciclismo y se le explica por qué hace las cosas, ¿no? Ir a una escuela de ciclismo no significa ir a una pista a dar vueltas y a ver quién se queda el último, ¿no? O que cada día que vayan a entrenar sea una competición, ¿no? O sea, no puede ser una competición cada vez que se vaya a entrenar. El trabajo con escuelas es mucho más delicado, ¿no? Lógicamente, en países, pues, por ejemplo, como en España, ¿no?, en mi población, pues, por ejemplo, como es Zaragoza, hay pocos niños, o sea, no hay como aquí en Colombia, ¿no?, que hay infinidad de gente que tal, ¿no? Ahí tenemos que cuidarlos más, ¿no? Y aún así los descuidamos, ¿no?, porque no sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, por un lado, hay que saber que dependiendo del país que estemos, no va a aportar, digamos, cantidad de dinero suficiente para potenciar esas escuelas, pero sí que hay iniciativas, sí que vosotros como padres podéis ver, y si de verdad queréis a un hijo que se haga profesional o que se desarrolle, yo pienso que más que se haga profesional, ¿no?, que se desarrolle deportivamente, lo que tenemos que hacer es, primero, saber por dónde andamos, ¿no? Entonces, saber que no tiene que llegar a ser el mejor para que lo coja un equipo profesional, sino que podemos hacer un deportista, podemos fabricarlo dentro de lo que vamos a ver, os digo fabricar, pero en el sentido de modelarlo, ¿no? Y realmente una persona cuando tiene esos 10, 11 años, lo podemos, hacer ciclista, ¿no? Está demostrado que en el caso de los ciclistas, ¿no?, lo que nos va a hacer más desarrollo es el desarrollo del VO2 max, ¿no?, del consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, está demostrado que en esa época de los años, entre los 11 y los 17 años, nosotros podemos desarrollar de manera, digamos, de ejercicio, ¿no? Como un ejercicio podemos, digamos, multiplicar ese VO2 max, lo podemos multiplicar, ese consumo de oxígeno, si nosotros hacemos un entrenamiento adecuado, ¿no? Digamos, el otro día cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de lo que era el dopaje genético, de cómo se hacía por el coronavirus, mandábamos una orden al ribosoma y el ribosoma nos hacía, crear eritropoyetina para que podamos, digamos, tener mayor consumo de oxígeno.
Entonces, a los niños, cuando están con 11 o 12 años y le hacemos entrenar de una manera aeróbica, ¿no? Le hacemos que su consumo de oxígeno se dispare. ¿Por qué? Porque es la edad, ¿no? Y eso es lo mismo que, por ejemplo, mucha gente que se dopa con eritropoyetina, y eso es para pegarles con un palo en la cabeza, y lo que hacen es ir a tope. No, o sea, lo que tienen que hacer es facilitar ese doping que te está metiendo, facilitar para que tú tengas más capacidad todavía, ¿no? Que ese es el error muchas veces de la gente que se dopa sin saber, ¿no? O sea, ya es un error doparse sin un objetivo de competición, digamos, élite, ¿no? Pero ya es un error ya hacerlo mal, ¿no? Entonces, tenemos por ese lado que hay que aprovechar esa edad, ¿no? Para, digamos, potenciar, por ejemplo, el factor del V2 Max. Por ejemplo, en la gimnasia rítmica, lógicamente, no podemos ir a por chicas de 11 años, porque a los 11 años prácticamente su carrera deportiva ya no está. ¿Por qué? Porque trabajan en otra fase de edad, ¿no? Que es donde trabajan la elasticidad, ¿no? Entonces ahí la coordinación, claro, como son habilidades motrices de coordinación, pues lógicamente trabajamos en otro año. Por lo tanto, cada deporte tiene su año y hay que analizar cada deporte lo que necesita, ¿de acuerdo? Entonces, claro, las escuelas de ciclismo, lógicamente, igual que las escuelas de gimnasia rítmica, las escuelas de patinaje, tienen que ver cuál es el factor, digamos, de donde vamos a desarrollar esa cualidad innata del deportista para coger y actuar en esas edades. Quiero decir con esto que, por ejemplo, las edades de 11 a 17 años, lo que hemos comentado, 11, 12 hasta los 17 años, cuando salen de las escuelas de ciclismo, esos chicos tenían que estar ya, digamos, como si fuesen profesionales, porque realmente una escuela de ciclismo es una escuela de ciclismo, y hoy en día el ciclismo es un ciclismo técnico. Entonces, si tenemos en el ciclismo, llevamos nuestro pulsómetro, llevamos nuestro Garmin con el tal, con el no sé qué, nuestro potenciómetro, digamos, todas nuestras ruedas de perfil, nuestra bicicleta de carbono, ¿no? Y todo lo que llevamos, y en cambio somos incapaces de darle, digamos, a un niño la formación deportiva, ¿no? Digamos porque un niño no va a ser mejor ciclista porque le regalen una bicicleta de 8 kilos, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer es proyectar ese ciclista para que se vaya haciendo ciclista, para que aprenda a usar el pulsómetro, para que aprenda a usar la bicicleta, que ya la ha tenido que aprender en las edades anteriores en las escuelas donde hacen gincanas y donde hacen trabajos de habilidad, ¿no? Y es cuando se empiezan ya el trabajo en serio, donde se quieren parecer a los profesionales, y entonces es donde tienen que aprender el manejo de todo lo que es, digamos, la paradoxia y la ciencia, ¿no? Por lo tanto, es una edad clave para poder hacer una valoración funcional de su consumo de oxígeno, ¿no? Donde lo que vamos a hacer es mirar ese niño qué cualidades tiene, cómo está, podemos ver su fase de desarrollo, ¿no? Y exactamente como lo está diciendo Juan Carlos Carreño aquí en Facebook, el principio de individualización, porque en esas edades hay niños que están con bigote y con patillas, ¿no? Y con pelos en las piernas ya en todos los sitios, y hay niños que todavía no les ha salido ni un pelo en el bigotillo, ¿de acuerdo? Entonces ahí el principio de individualización del entrenamiento es donde más todavía tal. Pero sobre todo hay que hacer hincapié en eso, ¿no? En que ahí sabemos cómo es cada alumno, y cada alumno lo tendríamos que enfocar de manera diferente. Quiero decir con ello que si, por ejemplo, tenemos una escuela de ciclismo, donde tenemos, vamos a poner 10 chavales, ¿no? Para hacer números, tenemos 10 chicos, de los cuales 5 chicos, digamos, no están desarrollados todavía, y 5 que sí. ¿Qué pasa? Que ahora en esas edades, es como se juntan de 11, 12, 13 años y son diferentes evoluciones, digamos, cada uno está en diferente etapa. Hay uno que ya que está adolescente y el otro todavía es un niño, todavía juega con los muñecos, ¿no? Entonces ahí es donde hay que coger e individualizar todavía más, ¿no? Nosotros vamos a tener unos patrones de una prueba de esfuerzo de V2 Max, donde vamos a ver cómo está el desarrollo de ese niño y cómo después a los 6 meses vemos cómo ha desarrollado, ¿no? Y vemos cómo va evolucionando, ¿no? Y resulta que cuando ese niño pega el estirón final, nosotros le hemos metido un estímulo para que esa genética, entre comillas, ¿no? Para modificar su genética y hacerlo un galgo, ¿no? Hacerlo un verdadero corredor, ¿no? Porque un verdadero corredor no se hace, digamos, yendo en ese grupo de 5 y 5, yendo a rueda de esos 5 que van más rápido. No, esos 5 tienen que ir a su ritmo, tienen que ir al ritmo que tienen que ir, y esos 5 tienen que ir al ritmo. Y entonces de esta manera conseguiremos que individualmente cada niño dé lo máximo de sí mismo, ¿no?
Entonces, eso es muy importante a la hora de enfocar una escuela de ciclismo, ¿no? Que no es una escuela de acompañamiento donde llevemos a los niños para que se diviertan o para que nosotros vayamos al supermercado mientras a comprar, ¿no? O vamos al centro comercial mientras los niños están haciendo otro tipo de juegos con la bicicleta y tal. Entonces, eso es fundamental. Y hay que atacar sobre todo el tema de que en esa época de la vida donde el niño o el adolescente quiere ser, digamos, ciclista, ¿no? Y quiere llevar lenticulares, quiere llevar llantas de perfil, quiere llevar tal, pero claro, le tenemos que enseñar para qué sirven unas llantas de perfil, para qué sirven tal, para qué sirve una prueba de esfuerzo, para qué sirve entrenar despacio, para qué sirve entrenar deprisa. ¿Qué le sucede si entrena despacio? ¿Qué le sucede si entrena deprisa? O sea, es que esto es una cosa tan básica, es tan básica como, por ejemplo, si tú vas a una fábrica a trabajar. Imaginemos que de una fábrica de ondulado de chapa, ¿no? Que tenemos que ondular unas chapas y tal. Y hay que decirle, mira, pues primero lo que tenemos que hacer es coger la chapa, ¿no? Meterla debajo de la prensa, hay que quitar las manos para que no nos chafe la prensa a las manos, y luego hay que darle el botón X y hay que darle al tal y hay que darle al cual, no sé qué. Si no enseñamos cómo hay que meter la chapa, cómo hay que quitar las manos, ¿no? Lo más seguro es que nos pillemos las manos debajo de la plancha, ¿no? Debajo de la prensa, ¿no? Entonces, eso mismo le sucede a los deportistas jóvenes, ¿no? Que si realmente lo único que quieren es ir a tope, ¿no? Porque encima son impulsivos y tal, lógicamente, a la hora de elaborar un programa hay que llevar a esos niños, hay que darles eso que piden, o sea, eso que piden hay que dárselo, o sea, alguna vez tienen que ir a tope, pero el 90% de los entrenamientos de una escuela, de unos chavales de escuela, de unos chavales que son promesas, por decirlo de alguna manera, no tiene que basarse en la competición, ¿no? Tiene que basarse en el conocimiento y el autoconocimiento. Por lo tanto, todo entrenamiento que hagan hay que hacer una labor formativa, ¿no? De por qué se hace, ¿no? Porque el principio de participación activa y consciente nos va a hacer que ese ciclista sepa lo que hace, ¿no? Y que cuando llegue a élite, ¿no? Cuando iba a decir amateur, que era antes lo que era aficionado de primera, aficionado de segunda, cuando llegue ese chico a sub-23 y tenga cualidades y lo coja un equipo, o lo coja un programa de otro país para poder desarrollarlo, un intercambio o cualquier cosa, ese chico sabe entrenar, ¿no? Y va a llegar allí y va a decir, ¿tú qué has hecho? No, yo hago esto y esto. Y aprendes y tal, y aprendes y aprendes y aprendes. Y entonces ese chaval va a sacar muchísimo más jugo y hay muchísimas más oportunidades, o más probabilidades de que un chaval de sub-23 pase a ser profesional, ¿no? Pero por méritos propios, ¿no? O sea, por tal. Porque si no, si esperamos a que un chaval sea sub-23 para que dé el salto a élite o a un élite UCI o un élite Pro Tour, va a ser demasiado tarde, porque hemos tenido que estar trabajando anteriormente con ese niño, ¿no? Esto yo pienso que todos tenemos que coincidir, ¿no? Que es así, o sea, que o trabajamos en los años de antes o no podemos trabajar. Por lo tanto, esos años son cruciales en la cultura, y ya no es eso, sino que dentro de la cultura del país o de donde se haga, o de la comunidad, ¿no? Digamos, del trozo socioeconómico que estemos trabajando, ¿no? De la población que estemos trabajando, eso hará que dentro de unos años, dentro de 10 años, cuando esos niños hayan dejado el deporte, porque claro, no todos van a pasar, algunos pasarán, otros no pasarán, cuando hayan dejado el deporte, conozcan el deporte y qué es el deporte. Porque claro, los padres ven la televisión y ven a Egan Bernal subiendo el Tour, o ven a Rigo, o ven a tal, pero no ven todo lo que hay detrás del deporte, ¿no? Y vamos a ver, y aquí hemos hablado de mucho, ¿no? De lo bueno y de lo malo que hay detrás del deporte, ¿no? Entonces, una de las cosas, digamos, indispensable para un deportista que quiera ser, digamos, profesional, es primero pillarlo a tiempo, a no ser que tenga unas cualidades ya innatas, ¿no? Hay mucha gente que ya tiene cualidades innatas, entonces ya no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pero los que no las tengan, los podemos fabricar, ¿de acuerdo? Los podemos mejorar muchísimo. Estuvimos viendo por ahí tengo la charla de tal, o sea, es que podemos subirnos por encima, podemos brincar por encima de los 70, 80 de consumo de oxígeno, ¿no? De mililitros minuto kilo, o sea, por medio del entrenamiento, ¿de acuerdo? Cosa que de la otra manera
es un factor genético. Entonces, por ejemplo, casos como el que he visto aquí, ¿no? Casos de ciclistas que tengan 90 de consumo, hay uno entre 5.000, ¿no? O sea, no es común ver a un tío con 90 de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos, digamos, una persona que tiene 90 de consumo, lo hemos encontrado, ¿no? Por casualidad, lamentablemente habrá otros que nosotros, por mediante el entrenamiento y mediante la ciencia del entrenamiento, la hayamos hecho subir a 80. Quizás no tenga los 90, pero igual tiene unas cualidades psicológicas, porque claro, todos los campeones no tienen, hay muchos que no tienen cualidades. Yo siempre pongo el ejemplo de Ronaldo, ¿no? De Cristiano Ronaldo y de Messi, ¿no? Los dos son muy buenos en sí, igual, de oro, tal, bueno, no sé qué, bueno, muy bien. Entonces, pero hay uno que tiene toque, hay uno que tiene una cualidad, que es Messi, ¿vale? Tiene una cualidad que ha nacido con un balón, con una gracia, ¿no? Una gracia que le ha dado Dios de poder, digamos, tocar el balón como lo toca, ¿no? Y luego tenemos a Cristiano Ronaldo, que se ha hecho, ¿no? Es un chico que ha entrenado, que es un tío disciplinado, que ha tenido suerte de contar con gente que le ha ayudado y ha conseguido ser deportista. Pues esto es lo que se trata, ¿no? De que una persona que no tiene toque, que no tiene esa gracia, ¿no? Lo hemos logrado hacer un profesional, un buen profesional como es Cristiano Ronaldo, ¿de acuerdo? Con eso no quiere decir que no tenga toque Cristiano Ronaldo, pero tiene menos toque que Messi, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que realmente os quiero hacer ver del deporte de base, ¿no? De lo importante que es eso. Y ya no es lo importante en ese momento de la vida de ese ciclista o de ese deportista, sino que ese ciclista, al haber aprendido, o ese deportista, al haber aprendido todo lo esencial que va al deporte, que va incluido todo lo que os he comentado, fisiología en su idioma, para qué se entrena, por qué se entrena, cuáles son los efectos negativos cuando tal, explicarle lo que es el doping, porque si no va a venir un avispado, que digo yo, ¿no? Va a venir un listo, ¿no? Que le va a venir por detrás y le va a decir, oye, ¿por qué no te dopas? ¿Por qué no te dopas? Tal. Y coge, y el niño se va a dopar, ¿no? O muchas veces hasta el padre es el que potencia, ¿no? Entonces, tiene que saber lo que es el doping, tiene que saber para qué sirve el doping, cuándo se tiene que dopar, si se tiene que dopar, ¿no? Todo eso lo tienen que saber los niños, o sea, porque forma parte de todo, y forma parte ya no solo el doping, sino el entrenamiento eficaz, lo que es el entrenamiento por potencia, lo que es el entrenamiento tal, el descanso, y dentro de todas esas cosas también hay que hacer lo que he dicho yo del tema de reanimación cardiopulmonar, de saber hacer una RCP a una persona, a un compañero suyo que se le caiga en la carretera en un momento dado, ¿de acuerdo? O cómo saber actuar en dependiendo qué circunstancias, ¿no? Porque esto, lo que decimos, cuando crezca y tenga sus hijos, lo va a trasladar a sus hijos. Y ya va a ser lo que es mejor para sus hijos. Por lo tanto, esto, en un periodo de 40, 50 años, que no lo veremos nosotros, vamos a ver un cambio en el deporte del país, ¿de acuerdo? Y esto no es cuestión de dinero, sino es cuestión de, aprovechar sinergias y de que cada entrenador, en vez de estar mirando así, o protestando, o picándose, o como queramos decir, por lo que hagan los demás, ¿no? Parece como que hay un secreto ahí de cada uno lo que hace en los entrenamientos, de cada uno lo que hace, tal, o sea, no. Lo que tenemos que funcionar es todos por el bien común, de que los niños, de que la gente sepa cómo entrenar y cómo sacar máximo partido de su físico, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí es lo que hemos dicho, o sea, poder trabajar con unos niños con un factor, digamos, con un principio de individualización enorme, donde tengamos en cuenta su propio crecimiento, donde no le exijamos más de lo que le tenemos que exigir, porque si no, ese niño se va a ver un inútil. Mira, yo recuerdo, ¿no? Vamos a ver, yo he sido, bueno, y sigo siendo gordito, ¿no? Yo cuando empecé a correr, cuando empecé con la bicicleta, coño, pues como mucho, ¿no? Estar gordito, tal, no sé qué. Pues claro, yo no andaba tanto como los chicos de mi edad, ¿no? Por mi peso, por mi tal, igual. Claro, si en ese momento, yo porque tenía mucha afición y luego descubrí la pista, ¿no? Descubrí el velódromo y, claro, dentro del velódromo, pues lógicamente, pues me empezó a ir bien y encontré, digamos, mi cualidad, ¿no? Para hacer ciclismo, ¿no? Cosa que muchas veces ese deportista no lo va a encontrar, ¿no? Pero entonces, claro, yo encontré eso ya y seguí corriendo porque ahí yo me veía capaz. Pero si no hubiese habido velódromo, yo hubiese dejado de ir en bicicleta. Yo tengo un montón de compañeros que dejaron de ir en bicicleta, ¿no?
que ahora pues vuelven a salir, volvemos a hacer grupeta, volvemos a entrenar, pero se ha perdido a lo mejor la cualidad de ese niño, la cualidad que tenía. ¿Por qué? Porque solo íbamos a ver quién quedaba el último. O sea, maricón el último, ¿no? Que decimos ahí en España, ¿no? Entonces, si por ejemplo queremos con pocos recursos, como es el caso actual, que yo pienso que va a ser el caso actual en todo el mundo, ¿no? De los pocos recursos que vamos a tener después del coronavirus, ¿no? Hay que aprovechar todo esto y hay que juntarnos, todos los entrenadores, aportar cada uno nuestras experiencias, ¿no? Nuestro conocimiento, ¿no? Para que en vez de ser, digamos, una labor de uno, ¿no? O de pisarnos unos a otros, hay mercado para todos. Si estamos hablando de dinero, hay mercado para todos, pero que todos consigan lo máximo de sí mismos. Ese es el truco y esa es la manera, digamos, de poder digamos, desarrollar un programa deportivo a nivel masivo, ¿no? Porque ¿de qué sirve que yo entrene a 10 personas, ¿no? Si, por ejemplo, otra persona que lleva otros 10, si llevamos unos métodos adecuados o hacemos unos análisis adecuados, ¿no? Hacemos unas pruebas de V2 Max, se explican para qué sirve, se explica, pues, digamos, hacemos un foro donde podamos todos apoyar, digamos, y ver los problemas, ¿no? Que tenemos a la hora de implantar nuestros métodos de entrenamiento en una orografía, por ejemplo, como es la de Bucaramanga, ¿no? Al juntarnos todos y sacar conclusiones, si estamos 4 entrenadores, vamos a sacar 40 chicos, 10 cada uno. De la otra manera, no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, claro, si nosotros cada uno fuésemos partícipes y empujásemos, porque nosotros creemos que empujamos, pero nos movemos por nuestro ego, no nos movemos por el fin, digamos, el fin fundamental, que es apoyar al deporte y hacer los máximos deportistas, digamos, de rendimiento, ¿no? Hacer que los niños vayan bien en bicicleta. O sea, un programa de educación como si fuese un programa de formación profesional, porque si el ciclismo es un trabajo, ¿no? Lógicamente hemos visto ahora el avión que ha salido con todos nuestros deportistas colombianos que para ir a Europa, para trabajar, porque al fin y al cabo es su trabajo, lógicamente tenemos que enseñar a esos niños a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo os he metido aquí un poco eso. Yo el próximo día, con este afán que tenemos, digamos, varios, porque yo aquí pues me junto pues, con varios entrenadores, ¿no? Tanto de ciclismo como de otras especialidades. Haremos un test y luego anunciaremos cuando pongamos la hora, mañana o pasado, vamos a hacer un test de V2 Max en directo, ¿no? Y vamos a ver para qué sirve, para qué lo utilizamos, cómo es, ¿no? Qué datos nos arroja ese programa y cómo podemos aprovechar esos datos, tanto para analizarlo como para sacarle partido luego a nuestros corredores, ¿de acuerdo? Lógicamente, pues ahí pues, podemos soltar preguntas y hablaremos y tal, y bueno. Bueno, y ya está, ¿no? O sea, yo ya voy a echar un traguito de agua. Hoy el café me lo he tomado antes de eso porque he tenido la suerte que me ha llamado Edgar, que en el programa de Latin Life, que estaba hablando con él, como ya sabéis que colaboro en el programa de radio de Latin Life. Y bueno, y me habían preguntado por eso, ¿no? Por el tema de los deportistas de aquí de Colombia que habían salido y por el tema también de entrenamientos y tal, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, si tenéis, ya os lo digo, ¿no? Si tenéis niños en edad de hacer deporte, ¿no? Si queréis alguna pregunta sobre el tema de este que nos lleva, ¿no? O sea, de lo que es el deporte de base, ¿no? De los niños, ¿no? Cualquier duda que tengáis, me la preguntáis, vamos a ver si vamos a dar tiempo mientras me echo el traguito de agua y hablamos. No hay preguntas hoy. No es un tema interesante. Teníamos que hablar sobre cualquier otro tema, ¿no? Sobre cualquier otro tema de ciclismo, ¿no? Que nos ocupa. No sé. Ahora ya, cualquier otro tema. ¿Tenéis algún otro tema que tengáis tanto de deporte como tal, como de preparación a nivel... algún tema que os lleve, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema, ya que no sacáis ningún tema, el tema del atropello de hoy, ¿no? O sea, no sé cómo ha sido. Aquí, la verdad, que a diferencia de Europa, en Europa
salvo en Francia, en algún país que sí que se cuida mucho el tema de las distancias, de tal, aquí la verdad que la gente conduce bastante regular, ¿no? Aquí la gente, o sea, lo que ha pasado hoy bajando la Corcova, ha sido brutal, ¿no? Además se ve claramente como que el camión cuando se ha cruzado, pues lógicamente la ha pillado con la rueda trasera, le ha arrastrado la cabeza por el suelo durante un montón de rato, ¿no? El pobre hombre que, pues eso, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. También deciros que muchas veces los accidentes los podemos evitar nosotros, ¿no? Hay que ir con mucha precaución. Por eso mismo os comento que hay que educar a los niños a que la carretera no es una competición, porque hay tráfico. Las competiciones son sin tráfico, ¿vale? Y con policía delante y tal. Y hay bastantes accidentes ya de por sí en el ciclismo, como para que encima incluyamos, vayamos bajando a toda pastilla por la Corcova, por cualquier otro puerto, por Acapulco, por donde sea, y bajemos ahí corriendo y nos encontremos con una tractomula de frente, ¿no? Y nos empotremos contra la tractomula, ¿no? Hay que saber exactamente qué hacemos, ¿no? En cada circunstancia y que tenemos que ser conscientes de que nosotros somos nuestra propia carrocería. O sea, nosotros somos nuestro propio chasis, ¿no? Entonces nosotros cuando nos caemos al suelo, por mucho que la buseta nos haya pasado rozando y tengamos la razón nosotros, hay que ver que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucha precaución, ¿no? Vosotros ya sabéis, los que me conocéis, que yo tuve un accidente, yo pasé un semáforo en verde con la moto y se me llevaron por delante, y ahí me truncó pues, mi vida deportiva, ¿no? Entonces, vale, yo tenía la razón, yo tenía tal, pero al fin y al cabo, el que va con la moto o el que va con la bicicleta, pues va a ser el máximo perjudicado, ¿no? Por lo tanto, hay que ir. Yo pienso que también hay que inculcar también a los niños, si vosotros le queréis regalar algo a los niños de verdad que vayan en bicicleta, es una lámpara diurna de un montón de lúmenes, ¿vale? Para que ilumine muchísimo y que por lo menos lo vean, ¿no? Porque eso sí que está demostrado de que si nosotros usamos una lámpara de esas de parpadeantes, ¿no? Pues nos van a ver más, incluso de día, no es para usarla de noche, sino para usarla de día. Y eso sí que lo recomiendo ya no solo a vosotros, sino a todo el mundo, ¿no? A ver, vamos a ver, que aquí, oigo al Water, que aquí me ha puesto preguntas aquí. Vamos a ver, ahora es importante hablar de la gente de las cargas y lesiones, patologías, por no tener claro iniciar en el ciclismo. Veo personas de 140 que son personas que llevan menos de 6 meses. Bueno, sí, vamos a ver, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? Pero vamos a recalcarlo, ¿no? El cuerpo, como dijimos ayer y dijimos en la charla del otro día, el cuerpo crea adaptaciones. Tú entrenas y con lo que estás entrenando tú creas una adaptación en el cuerpo, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que si tú te entrenas a cogerte una jeringuilla o a cogerte una aguja, vamos a coger una aguja, y empezarte a pinchar en el brazo, ¿no? Te empiezas a pinchar en el brazo, al principio te dolerá, pero si tú todos los días te haces series de 10 pinchazos, ¿no? Al final, digamos, te vas a volver, digamos, el dolor ya no lo vas a sentir tanto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si empiezas a correr descalzo, andar descalzo, al principio te va a doler cualquier piedrita que veas por el suelo, te va a doler, pero en cuanto llevas un mes andando descalzo, el pie crea una defensa, crea una duricia, ¿no? En el pie que te hace andar descalzo. El cuerpo siempre adapta lo que hacemos, ¿no? Si empiezas a comer grasas, el cuerpo empieza a hacer sus efectos negativos también, ¿no? Empieza a crear sus defensas, ¿no? O se jode el cuerpo directamente, ¿no? En el caso del deporte del ciclismo, el ciclismo o cualquier deporte, digamos, de horas, ¿no? Digamos, de intensidad elevada, donde el consumo de oxígeno sea principal, ¿no? Y vamos a tope, ¿no? El cuerpo al final se acostumbra a ir a tope, ¿no? Entonces, el cuerpo al final se acostumbra a ir en un medio ácido, el músculo se acostumbra a ir en un medio ácido, el corazón cada vez se hace más gordo, ¿no? Cada vez crea lo que llamamos la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Que lo que hacemos es que cada vez el corazón está más gordo y tiene menos capacidad para mandar sangre. También crece hacia adentro, entonces tenemos menos hueco para mover sangre. Entonces, como movemos menos hueco para mover sangre, tenemos que ir más rápido el corazón, ¿no? Esos casos de la gente que va todavía por 200 pulsaciones con 30 y tantos años, estamos hablando de que eso no es bueno. O sea, el corazón tiene que ir mucho más despacio para ser muchísimo más eficiente. Entonces, hay problemas que se agravan con eso.
y sobre todo hay que ir progresivamente aumentando las cargas y todo, ¿no? Lógicamente la ansiedad que crea esta situación de pandemia también es interesante y hay que cogerla, ¿no? Y por eso, ¿no? Hay gente que lleva poco tiempo entrenando, pero vamos a ver, pero eso es lo que estaba diciendo al Masterco, ¿vale? Si nosotros desde los niños, desde los más pequeños, les empezamos a inculcar los beneficios y los perjuicios del entrenamiento bien hecho y el entrenamiento mal hecho, vamos a crear que cuando dentro de 40 años, dentro de 50 años, ya no se haga esta cosa, porque es una cosa que está muy extendida y que la tenemos que erradicar desde abajo, porque desde arriba no lo vamos a erradicar. Yo he hablado con mucha gente máster, mucha gente de 50, 60 años, que es que no les puedes hacer entender eso, ¿no? Entonces, claro, lógicamente una cultura de 60 años como una piedra, pues lógicamente no le vamos a hacer cambiar de opinión, ¿no? Y lo que nos dice Walter, dice, de acuerdo a mencionar el accidente, sería bueno promover las escuelas deportivas civiles ahí en grupo. Pues mira, en el accidente ese mismo, por ejemplo, yo pienso que hubiesen pillado a todo el grupo, ¿vale? Yo he visto accidentes de grupo en España, yo me acuerdo en Cambrils, en la zona de la playa, en la zona de Tarragona, donde veraneaba yo antes. Pues allí hubo más de una vez un accidente que se llevaron a todo el pelotón entero, ¿no? Lo que es lógicamente se ve más en grupo que lógicamente individual, ¿no? Eso está claro. Para eso los elementos de destellos, las luces de destellos, es clave para que te vean, ¿vale? O sea, parece una aglomerada o una pataconada, ¿no? Que diréis vosotros, pero por lo menos te ven, ¿no? O sea, yo estaba entrenando con la cabra, estaba entrenando ahí en pues me iba a pasar un coche rozando a 120 por hora, o sea, en España, ¿no? Cosa que ya yo descubrí que cuando llevas la luz, por lo menos te pasaban un poquito, ya no te pasan a 2 centímetros, sino que te pasan a 6, ¿no? Por lo tanto, ya es un avance, ¿no? Entonces, sí que es importante educar a los niños de que son los frágiles ellos y que nosotros tenemos que mirar, los ciclistas, tenemos que mirar nosotros mismos nuestra propia seguridad. Si nosotros bajamos un puerto aquí, bajamos la Corcova, por el medio de la pista, aunque vayamos por nuestro carril y tengamos el derecho a usar nuestro carril, pero hay que usar también nuestra cabeza para decir, viene una curva cerrada, yo me meto a la derecha, me meto lo más posible a la derecha, no me abro, me cierro, ¿no? Son cosas que vamos a ver, que por mucho que tengamos la razón, cuando el cementerio está lleno de gente que tiene la razón, ¿de acuerdo? Y que se ha muerto teniendo la razón. Entonces, eso es lo que hay que educar, Walter, más que el tema del grupo, ¿no? Aquí nos dice el Masterco la importancia de las evaluaciones previas antes de comenzar a practicar cualquier deporte. Eso es básico, básico no, primordial. Tanto en edades tempranas, tanto en edades de deporte escolar, como en deporte, digamos, ya élite, máster, recreativo, todo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber por dónde vamos. Tenemos que saber cómo estamos, qué tenemos que mejorar, qué no. Porque el deporte, como hemos dicho antes, tiene beneficios y tiene perjuicios, ¿no? O sea, partiendo ya de la base que el deporte de competición no es sano, ¿vale? No es sano. O sea, tienes más posibilidades de tener cualquier tipo de problema, por ejemplo, en corredores y tal, pues, problemas traumáticos en la rodilla, ¿no? Problemas de cualquier índole, ¿no? Hasta incluso, vamos a ver, la gente que ha estado mucho al sol, pues tema de cánceres de piel y todo, ¿no? O sea, tenemos una serie de problemas por hacer deporte de alto rendimiento, ¿de acuerdo? Que no lo tienen los demás, ¿no? Pero ya, si el deporte ya empezamos a hacer de edades maduras, donde nuestro cuerpo no está al 100%, que ya estamos, digamos, con la agujita del fuel, ya estamos un poquito más para abajo, ¿no? Entonces ahí, lógicamente, hay que tener mucho cuidado de las cosas que tenemos que realizar, ¿no? Y saber el punto de partida que tenemos y saber por dónde, porque el ciclismo no es a ver quién va más rápido, ¿no? Sino el ciclismo es a ver quién te cuida más y cómo disfrutas más de la bicicleta, pues viendo paisajes, viendo tal, y de vez en cuando, pues si te picas con los amigos, pues bien, pero tiene que ser una cosa, digamos, puntual de diversión, ¿no? Pero es una cosa cultural que hay que trabajarla desde la base, ¿no? Por eso es importante la base, ¿no? Que estamos hablando del tema este de aquí mismo, ¿no? ¿Sí? A ver, por aquí si no hay nada. Lógicamente, a educar a una persona de 11 a 14, 17 años va a ser muy fácil, ¿no? Vamos a ser altamente, digamos, los profesores, los que estemos, digamos, con ellos, va a ser muy fácil inculcarles las nuevas tecnologías y las nuevas cosas, ¿no? Lógicamente, cuando aquí me dice Juan Carlos Carreño, después de los 40,
nuestra mente ya no está para el desarrollo, sino que ya tenemos nuestras ideas preconcebidas, y es muy difícil cambiar, hace falta ser de carácter muy abierto para que podamos cambiar, ¿no? Ese es el problema, digamos, de que hay que atajar, ¿no? Y hay que atajarlo desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una apuesta, ¿no? Y yo aquí llamaría la atención, no sé si habrá alguno de las escuelas y de las fundaciones, por hacer un trabajo conjunto. Yo ya me he puesto en contacto con algunas escuelas y algunos, digamos, apartados del deporte para trabajar este mismo tema y tal. Entonces, claro, esto hay que aprovecharlo. O sea, vamos a ver, hay que ser conscientes de que este parón que hay lo podríamos aprovechar muchísimo más de lo que hay, ¿no? Bien, no sé, preguntitas, a ver si tenéis alguna preguntita más por ahí que tengamos. Estaros atentos al Facebook y al Instagram, porque anunciaremos cuando mañana pasado haremos una prueba de esfuerzo en vivo, ¿de acuerdo? Y ahí podréis ver lo que es y después los datos y más que todo, pues eso, hacerlo en vivo para que veáis, todo sea que no creo que salga mal, ¿no? Pero para que veáis un poco el sistema cómo es y los datos que pueden aparecer, ¿no? Chicos, me da pena dejaros, pero veo que estáis en silencio, ¿qué pasa? ¿Estáis todos medio dormidos o qué os pasa? No sé si hay alguna cosa, los problemas, vamos a ver, ya os he visto y tengo algún post sobre el tema pues, de hipertrofias y tal. Lo bueno de todo esto es que depende de la edad que tengamos, también hay un principio de los entrenamientos que se llama el principio de reversibilidad, ¿no? Que siempre podemos volver, siempre cuando dejamos de entrenar dejamos, digamos, la forma, pero cuando estamos mal entrenando también tendemos a recuperar, digamos, nuestro tamaño normal del corazón y tal. Lo malo es, claro, cuando nosotros nos hemos pegado y por culpa de algo a los 60 años dejamos de hacer deporte y lo dejamos de golpe. Entonces ahí vienen muchas veces esos problemas que vienen, ¿no? De muertes súbitas, porque realmente no habría que dejar de hacer deporte de una manera repentina, ¿no? Entonces hay gente, pues eso, ¿no? Que igual que se pone a hacer ejercicios de manera repentina, a tope, pues tal. Y hoy, la verdad, yo os voy a decir, bueno, ahí está también Julio, y además, mira, te iba a nombrar ahora mismo para ver cuándo podemos hacer lo que estamos programando. Y también decir que hoy he disfrutado máximo de la bicicleta, ¿no? O sea, hoy ha hecho un día espléndido. Sé que tengo que empezar otra vez a entrenar, me he pesado y la báscula ya casi me está diciendo que estoy en el límite de lo que tiene que pesar la báscula. Entonces vamos a ponernos las pilas y vamos a empezar a entrenar, ¿no? O sea que si alguno queréis salir a entrenar algún día conmigo, vamos a ver, me mandáis un mensaje, quedamos donde sea por aquí, damos una vuelta, me preguntáis y tal y hablamos, ¿de acuerdo? Bueno, como veo que aquí estáis todos en silencio, no queréis preguntar nada, hoy estáis en plan solillo, yo ya no, se me han acabado las palabras, ya lo que tenía preparado para hablar, ya no tengo más cosas preparadas para hablar, ¿no? Walter está diciendo que sería bueno en algún momento hablar de los elementos que deberíamos llevar en las bicicletas y que no básicamente. Pues sí, lo que pasa es que es un tema, Walter, es un tema que yo no trabajo sobre ello, ¿no? Vamos a ver, yo soy valorador, ¿no? Yo soy más de científico, o sea, más de la rama de investigar rendimiento y tal, ¿no? Pero sí que la experiencia, yo cuando era niño, yo no entrenábamos ni con casco. O sea, yo me acuerdo que corríamos con unas chichoneras, lo que se llaman las chichoneras, que eran esos cascos delgaditos de piel que eran así. O sea, por eso ya os podéis dar cuenta de la edad que puedo tener para correr todavía con esto. Y entrenábamos y sin casco, ¿no? Y fue en los últimos años cuando se empezó a poner ya obligatorio el casco. Yo creo que he entrenado. Yo creo que no he entrenado cuando era obligatorio el casco. Yo creo que no, ¿eh? Ahora lo recuerdo. Yo no me acuerdo cuando pusieron obligatorio el casco para entrenar, pero creo que no.
creo que no he entrenado. O sea, yo me he metido chufas en la carretera, yo me he metido chufas, y yo me acuerdo de una que partí una biela y me caí y me notaba como me rozaba la hierba que había por el camino, me rozaba así en la cabeza y tal. Tuve mucha suerte de no hacerme mucho daño, pero bueno, nos hemos caído. En la pista siempre hemos llevado cascos, pero claro, nada que ver con los cascos que llevamos actualmente, ¿no? Y bueno, pues también ahora cuando hemos competido, pues el tema de los cascos contrarreloj y todo esto. Aquí me dice Juan Carlos Carreño que necesito para acompañar a salir a rodar, pues quedar a una hora. Mañana, mira Juan Carlos, si quieres mañana, que estás aquí, quedamos, ¿vale? Anuncia el tema de las pruebas, lo he anunciado Julio, que haremos mañana y el viernes, igual hacemos 2 pruebas, ¿no? Y las explicamos, pero tenemos que saber la hora. Entonces ahora estar atentos al Instagram y al Facebook, que ahora con Julio nos hablamos ahora en un momentico cuando colocamos de Stream Live, ¿vale? Y ponemos el cartel de a qué hora vamos a hacer el live, ¿de acuerdo? Y así veis lo que es, ¿no? Y veis que no tiene nada que ver con un test de lactato o con un test de 20 minutos a tope, ¿no? O sea, no tiene nada que ver esto, o sea, la precisión que nos da y la información que nos da una prueba de VO2 Max no tiene nada que ver con entonces vamos a ver, tenemos la oportunidad, ¿no? de poder hacerlo, de poderlo tener asequible al público, que ya no es una cosa que es asequible solo para Nairo, pues que encima es una incongruencia, ¿no? Lo que digo yo, ¿no? O sea, una persona como Nairo y como Egan, como Rigo, esa persona lo tienen accesible a hacerse pruebas de esfuerzo, ¿no? Pero en cambio la gente que lo necesita, porque sería bueno para su evolución deportiva, no lo tiene. Entonces, pues es que es así, y eso sucede aquí y sucede en todos los países, ¿eh? O sea, yo nunca. Entonces vamos a intentar voy a poner mi granito de arena para intentar, ¿no? Y si alguno, lo que digo, alguno que está conectado de escuelas y tal, podemos coger y podemos echar una charlada y poner un programa de entrenamiento, ¿no? Ya os digo que ya he estado con varios sectores de escuela, incluso otros deportes, hablando para poner en marcha un programa, ¿no? Yo aprenderé de vosotros, de lo que hacéis, cómo lo hacéis y tal, y yo os pondré mi grano de arena para poder hacer que esos chavales, se desarrollen como deportistas de una manera correcta, ¿no? Y no perdamos tanto ciclista y tanto deportista por el camino, ¿no? Que yo pienso que nos va a hacer mucha falta, ¿no? El deporte. Bien, por lo tanto, estaros atentos, muchachos. Joder, llevo buena calentada que me he pegado hoy, ¿no? Estaros atentos, mañana haremos y el viernes vamos a hacer una prueba y con una comparativa, porque también tenemos dentro de la prueba, cuando se la hagamos a Damarix, vamos a tener, la comparativa con la anterior y vamos a analizar. Yo ya he analizado varios casos, pero vamos a analizar en vivo, porque va a ser en vivo y en directo, o sea, no hay trampa ni cartón ni nada por el estilo, y lo que vamos a hacer es mirar cómo esa persona ha evolucionado y cuáles han sido los efectos de la pandemia, ¿vale? Tengo ya varios casos, ¿no? de pruebas que hemos realizado y donde hemos visto los efectos de la pandemia, ¿no? Cómo hemos reducido las zonas de la grasa al no entrenar bajo. Entonces todo eso lo comentaremos, ¿vale? Yo pienso que va a ser muy divertido y bueno, chicos, que os deseo feliz tarde y que nos vemos mañana y pasado en estos live que vamos a hacer mediante una valoración con consumo de oxígeno máximo. Así que preguntar apuntarnos vuestras dudas, cosas que podemos hacer, ¿no? Y si a alguno se ocurre, ya sabéis, mandáis un privado y hablamos de lo que queráis. ¿Ok? Bueno, chicos, nos despedimos ya por aquí, nos despedimos por el otro lado y estoy atento a vuestras consultas.